días. Centro Cristiano Cordero de Dios le da la bienvenida. Hoy vamos a conocer el rey Josafat. Josafat es un excelente ejemplo de cuán honesto está la Biblia, la inspirada palabra de Dios. La Biblia no esconde los errores de sus héroes, sino nos presenta el cuadro completo. Josafat era uno de los 8 reyes que Dios llama bueno. De entre los 20 que reinaron sobre Judá durante los 350 años de existencia de este reino del sur. Recuerde, Israel en el norte, Judá en el sur. Josafat era hijo de Asa, el rey que estudiamos antes, a quien Dios prometió: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Segunda de Crónicas 16:9. Abra su Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 17. Próximo capítulo. Voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente, que es muy fácil de entender. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. Efraín es parte de Judá, el reino del sur, o es parte de Israel, el reino del norte de Israel. Entonces, durante su reino, el rey Asa de Judá en el sur había conquistado unas ciudades del país de Israel en el norte. ¿Qué hizo Josafat de inmediato cuando llegó a ser rey? Inmediatamente empezaba a prepararse para la batalla. Salte conmigo al versículo 12. Ahora estamos en Segunda de Crónicas 17, versículos 12 hasta 14. Dice así: Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de Judá. Almacenó numerosas provisiones en las ciudades de Judá y estableció un ejército de soldados experimentados en Jerusalén. Su ejército fue inscrito según los clanes patriarcales. Y en el versículo 19 dice así: Estas eran las tropas establecidas en Jerusalén al servicio del rey, además de los que Josafat puso en las ciudades fortificadas en todo Judá. Entonces tenemos aquí detallado testimonio de que Josafat aprovechó el tiempo de paz para realizar preparaciones y para fortalecerse, para estar listo cuando viniera cualquier amenaza. Seguimos con el versículo 3. Volvemos al versículo 3. Segunda de Crónicas 17, 3. El Señor estaba con Josafat, porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre, y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso, el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes
dedicados a la diosa Acera. Dice la Biblia que el Señor Dios Todopoderoso estaba con Josafat. ¿Y por qué? Cuando dice que siguió el ejemplo de los primeros años de su padre Asa, está refiriéndose al hecho de que Asa, un buen rey, quien buscó a Dios y confiaba en él en su juventud, había alejado de Dios en su vejez. Tenemos que tomar muy en serio los consejos de los proverbios. Desde la Reina Valera contemporánea, Proverbios 27, versículos 23 y 24. Mantente atento al estado de tus ovejas. Cuida bien a tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ni la corona permanece perpetuamente. Hermanos y hermanas, yo he estudiado la Biblia y también la pediatría literalmente por miles de horas. Miles de horas. La tentación que viene fácilmente es relajarme, descansar y confiar en lo que ya he aprendido. Pero como siempre dijo mi mentor Howard Hendricks, el que deja de aprender hoy, deja de enseñar mañana. Uno tiene que esforzarse por mantenerse alerto y preparado y pelear siempre contra la pereza y el deterioro. Una de las leyes de la física más conocida es que el orden tiende hacia el desorden. Otro proverbio muy famoso, Proverbios 4:23, en la Reina Valera 1960 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Nueva Traducción Viviente explica en el mismo versículo: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Entonces, de las vidas de Asa y de su hijo Josafat, podemos sacar principios para aplicar a nuestras propias vidas hoy. Cuando hay un tiempo de paz y de descanso, debemos ser diligentes, aprovechar bien este tiempo y prepararnos, incluso espiritualmente, con tiempos en la palabra de Dios y en oración. Porque, por supuesto, vendrán tiempos más apurados, más apresurados, tal vez una crisis, cuando se revelará si estamos o no listos para enfrentar la crisis. Tengo que decir que yo necesito escuchar este consejo como cualquier de ustedes. Que Dios me fortalezca para ser diligente en mi preparación, como una disciplina y un hábito por toda la vida. Esto no significa que nunca puede descansar. Dios diseñó que descansamos un día en cada 7 para recuperar nuestras fuerzas, restaurar nuestro espíritu. Pero estoy hablando en este contexto de la pereza y la negligencia, un exceso cuando la vida está fuera de equilibrio. Y seguimos con el versículo 7. En el 3er año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban una lista larga de nombres. También envió a los sacerdotes Elisama y Joram. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando a la gente. Tenemos aquí otra cosa que podemos aprender del ejemplo de Josafat. Priorizaba el estudio de las Escrituras, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Envió personas preparadas para enseñar a la gente,
por todas las ciudades de Judá. Por supuesto, cada uno de nosotros puede ayudar a sus familiares a conocer mejor la palabra de Dios, leyendo y estudiándola juntos. La academia bíblica en la iglesia es muy importante y siempre necesitamos más obreros para ayudar con la enseñanza de la palabra de Dios a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, hasta los adultos y los viejitos, disculpe. ¿Está preparado usted para ayudar? Y si la respuesta es no, entonces, ¿qué va a hacer usted para remediar esta deficiencia? Tal vez necesita clases de nivelación. Esfuércense, hermanos, esfuércense. Yo entiendo que no todos tienen el don de la enseñanza, pero aún así, cada creyente necesita conocer la palabra de Dios para saber qué dice, para poder obedecerla. ¿Cómo puede obedecer a Dios si no sabe qué dice Dios y qué quiere Dios? Otra cosita que quiero que usted note. Josafat no logró todo esto sin ayuda. Aquí tenemos una larga lista de personas completamente desconocidas a nosotros, los que Josafat envió para enseñar la Biblia a la gente. Para nosotros, ellos son completamente desconocidos, pero ellos realizaron un trabajo de importancia, apoyando a Josafat en su intento de influenciar a toda su sociedad hacia Dios. Tal vez usted no se siente muy importante, pero cada persona tiene su papel en la obra del Señor Dios. No se debe menospreciar lo que Dios puede hacer por medio de usted mismo. Seguimos con el versículo 10. Entonces, el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos, para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos le llevaron regalos y plata como tributo, y los árabes le llevaron 7,700 carneros y 7,700 chivos. Aquí tenemos una situación temporal. Dios le dio tiempos de paz y prosperidad, y durante todo este tiempo, Josafat siguió a Dios de todo corazón e hizo buenas preparaciones para fortalecerse. Durante esta época, Dios le protegió a Josafat de ataques y aún le dio favor en los ojos de unos enemigos. Sinceramente, hermanos y hermanas, esto es siempre mi oración personal, que Dios le da a los que quieren hacernos daño un sentido de temor que va a restringir su maldad. Recuerde la escena con Eliseo, cuando Dios abrió los ojos de su siervo para ver los ángeles defendiéndole. Mire conmigo en Segundo de Reyes, mantenga su dedo en Crónicas, Segunda de Reyes 6:14. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Versículo 15. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor Dios, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista,
vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Esta historia, desde la vida de Eliseo, quien vivió al mismo tiempo con Josafat, me impactó mucho desde mi niñez. Dios es poderoso y Él es mi fortaleza y mi roca, mi protección y mi defensa. Recuerde que este ejército de ángeles ya estaba antes de que Dios abrió los ojos del joven para que pudiera verlos. Si usted es un creyente, nunca está solo. Entonces, Josafat hizo muchas cosas buenas. Pero como cualquier ser humano, Josafat cometió errores también. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mantengo un dedo aquí en 2 de Crónicas y mire conmigo Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 43 y 44, que nos da un breve resumen. Dice así: Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos, y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. Esta breve oración, hizo la paz con el rey de Israel, tiene fuertes implicaciones. ¿Quién era el rey de Israel, el reino del norte, durante esta época? Acab. Acab, quien se casó con Jezabel, la hija de un rey de Sidón, un país pagano que no adoraba al verdadero Dios. Esta Jezabel es la persona que trajo la idolatría de Baal al país de Israel, que en los ojos de Dios era aún peor que la idolatría que introdujo Jeroboam, que ya hemos estudiado en sermones anteriores. Este es el tiempo de la vida de los profetas Elías y Eliseo, muy importante parte de la Biblia. Volviendo a 2 de Crónicas, el capítulo 18, versículo 1, nos declara: Josafat hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. No es posible unirse con los adoradores de otros dioses sin tener consecuencias. Este grave error del buen rey Josafat resultó en décadas de problemas graves para Judá. En 2 de Crónicas 19, versículos 2 y 3, vemos que Dios le envió un profeta para reprenderle a Josafat. Dijo esto: Jehú, hijo de Ananí el vidente, salió a recibirlo a Josafat y dijo: ¿por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor Dios está muy enojado contigo. Sin embargo, hay algo bueno en ti, porque quitaste los postes dedicados a la diosa Acera por todo el territorio y has decidido buscar a Dios. Hay 4 capítulos sobre Josafat en 2 de Crónicas y no es posible en un solo sermón tocar todos los detalles, que usted puede leer más en su propio tiempo en la casa. Son capítulos 17 a 20 de 2 de Crónicas, ¿no? Vamos a terminar con una batalla famosa donde Josafat y Judá confiaron en el Señor y por eso
salieron victoriosos. Como ya expliqué, Josafat aprovechó los años de paz que Dios le dio para realizar preparaciones, un buen modelo que debemos seguir. Pero después de unos años de paz, por supuesto, vino un ataque. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meonitas le declararon la guerra a Josafat. Y saltamos al versículo 3, donde vemos que Josafat tenía miedo, aunque era un creyente firme. No debemos intentar negar o esconder nuestras sinceras emociones, sino debemos enfrentar el miedo con la fe. Versículos 3 hasta 12 en la Nueva Traducción Viviente dicen así: Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? Esto se refiere a la invasión de la tierra prometida bajo Josué muchos siglos antes. ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo, donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Y por supuesto, ahora sabemos que Dios está en todos lados y no es necesario ir a un lugar específico como una iglesia o un sitio religioso para estar cerca de Dios. Él está en todos lados. Ahora mira con lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés siglos atrás, ¿no? Así que las rodearon y no las destruyeron. Y mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no lo vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. ¿Y cómo respondió Dios? 13. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, un levita,
quien era un descendiente de Asaf. Dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor. No tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Hermanos y hermanas, cuando se siente atacado, abrumado, enfrentando una crisis que es demasiado grande para usted, recuerde esta historia. La batalla no es de usted, sino de Dios. Próximamente, este profeta de Dios les dio unas instrucciones muy específicas que solamente Dios podría dar. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego, quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. El pueblo estuvo muy animado y respondió con adoración al Señor Dios. Después obedecieron las instrucciones. 18. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo, en adoración al Señor. Después, los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando estuve yo en el colegio, salió una canción cristiana contando esta historia y regocijando en el Señor. Nunca voy a olvidar cómo esto fue un gran ánimo para mí en mi fe, como un joven. Entonces yo quiero que ustedes repitan conmigo. Den gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Durante mis años en la universidad, salió otra canción cristiana que enfatizaba que debemos adorar y alabar al Señor, aun cuando estamos en dificultades, problemas y desafíos. La idea es que para alabar a Dios en medio de una dificultad insuperable, se requiere fe. Requiere confiar en nuestro Dios. La canción decía, alabe al Señor, porque el Señor puede obrar por medio de los que le alaban. Recuerde que en el cielo, el Señor está rodeado con alabanza y adoración. Entonces confíe en que las cadenas que parecen atarle caen a sus pies cuando adore al Señor.
canción era en inglés, ¿ya? Voy a cantar un poco. Praise the Lord. He can work through those who praise him. Praise the Lord. For our God inhabits praise. Praise the Lord. For the chains that seem to bind you serve only to remind you they drop powerless behind you when you praise him. Amen. Sigamos. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que, cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres, hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Versículo 27. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén, con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Dios es todopoderoso. Entregue su problema al Señor y pídele que le guíe en cómo resolver el problema. Dios no siempre obra en la misma manera, pero Dios siempre es bueno. Siempre sabe lo que es mejor. Primera de Pedro 5:7 nos manda: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y Filipenses 4:6 y 7 nos hace recordar: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viven en Cristo Jesús. Amén.